Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde te encuentres ahora en este momento. Como no nos conocemos, me presento. Mi nombre es May Ross, y pertenezco a un grupo que se llama Conectados, y hay algunos compañeros míos que estarán en el foro atendiendo por si tenéis alguna pregunta, queréis hacer algún comentario, pues va a estar atendiendo el chat. Y luego yo, cuando termine la charla o a mitad de charla, estaré también mirando por si puedo también contestar alguna de vuestras preguntas. Así que bueno, ¿por qué estoy hoy con vosotros? ¿Qué quiero compartir con vosotros? Pues algo que realmente me apasiona, que desde muy joven ha despertado mi interés, y a entender por qué el ser humano enferma. O sea, siempre ha despertado esa curiosidad: ¿por qué enferma? ¿Y para qué enferma? ¿No? Porque también hay que hacerse esa pregunta. Y sobre todo también entender el origen, ¿no? El origen de esa enfermedad, el origen del síntoma, que no se quede solo en la parte física, sino encontrar esa causa que puede ser emocional, que puede ser mental, que puede ser de nuestras representaciones mentales y que pueden estar afectando al cuerpo físico, generando el síntoma o, como ya todos conocemos, la enfermedad. Y eso es lo que me llevó a formarme. Bueno, primero empecé a estudiar ciencias físicas, ¿no? Porque me interesaba entender mucho el tema de la energía, cómo se manifiesta la energía, ¿no? Y algo que intuye es que dice: el ser humano también es energía, ¿no? Es más que un cuerpo físico. Y eso me llevó a estudiar ciencias físicas, y luego, como no encontré todas las respuestas en la carrera, me llevó ya a estudiar cosas complementarias relacionadas con la salud, relacionadas con, vamos a decir, con la energía, ¿no? Y con la medicina energética, como puede ser la medicina china, que todo eso lo iremos viendo también, las flores de Bach, la hipnosis, los pares biomagnéticos, el EFT, que es una técnica de liberación emocional basada también en la medicina china. O sea, todo lo que iba encontrando en mi camino y que estaba relacionado como cómo restablecer la salud, ¿no? Es decir, una vez que ya la persona ha enfermado, ¿cómo podemos restablecer la salud, ¿no? Y cómo podemos recuperarla. Y eso es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Por eso la charla se llama El ser humano como ser holístico, ¿no? Para que entendamos cómo todos nuestros cuerpos energéticos, como puede ser el emocional, el mental, el causal, el espiritual, cómo todos esos vehículos energéticos interaccionan unos con otros, y cómo al final esos cuerpos energéticos, si no está su energía equilibrada, puede acabar afectando a nuestro cuerpo físico. Así que permitirme que comparta una presentación y así se ve más gráfico. Bien, voy a empezar con este texto del Neijing, que es un texto de medicina china. Me encantó cuando lo leí, y es de los más antiguos que se conocen. Y dice: mantener el orden en vez de corregir el desorden es el principio fundamental de la sabiduría. Curar la enfermedad después de que ha aparecido es como cavar un pozo cuando uno ya tiene sed, o como forjar las armas cuando la guerra ya ha comenzado. De hecho, yo añadiría algo, ¿no? Que también mantener el equilibrio en vez de corregir el desequilibrio también es principio fundamental de la sabiduría. Es curioso que en Occidente nosotros vamos a un médico cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos el problema, cuando ya se ha manifestado ese síntoma. Sin embargo, en Oriente, en medicina china, ¿no? Que es lo que hace un médico chino, las personas van al médico para mantenerse sanos. Es decir, aunque yo esté bien y me encuentre bien, sigo yendo a un médico para que siga equilibrando mi energía, para mantenerme con la salud, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención precisamente de la medicina china, también como terapia vibracional, ¿no? Que ya digo, iremos comentando. Bien, todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe en el universo, todo lo que vemos y no vemos, es energía. Ahora, la energía siempre va a vibrar, siempre va a estar en movimiento. Lo único que diferencia es que hay ciertas cosas que vibran a una frecuencia determinada. O sea, como esta silla donde yo estoy ahora sentada, ¿no? Es materia, pero es energía vibrando a una frecuencia más baja, y mi ojo lo percibe como sólido. Pero mi pensamiento es energía, mis emociones también son energía, ¿no? Por eso también hablamos de la energía emocional. La rabia es energía vibrando a una frecuencia diferente que la tristeza, que vibra a una frecuencia totalmente distinta, o a la alegría o a la culpa.
todo está vibrando. Ahora, la energía puede estancarse, puede estar en insuficiencia o puede estar en exceso, ¿no? Que es cuando se produce ese desequilibrio. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cómo la salud, cuando nosotros tenemos salud, nuestra energía está en equilibrio, pero cuando empieza a desequilibrarse esa energía es cuando empezamos, vamos a decir, a caer enfermos. Y enfermos puede ser a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental o a nivel incluso espiritual, teniendo esas crisis que conocemos espirituales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi propósito de vida? Podemos decir que en el mundo cuántico la materia y la energía en esencia es lo mismo. Por eso Einstein, con su famosa fórmula de energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado, ya lo estaba diciendo, ¿no? Que la materia y energía en esencia es exactamente lo mismo. Fijaros, por ejemplo, el hielo, ¿no? El hielo es sólido, ¿no? Entonces, sus moléculas están vibrando a una frecuencia más baja que cuando el agua, que simplemente el hielo descongelado, está vibrando a una frecuencia diferente al hielo. Pero si ponemos el agua a hervir, ¿no? En ebullición, pues ese agua en estado gaseoso es igual, en esencia es agua, pero está vibrando a una frecuencia mucho más elevada. La energía, sobre todo cuando hablamos de la energía emocional, que decimos las emociones son positivas o negativas, exactamente igual, la energía no es ni positiva ni negativa, simplemente vibra. ¿Qué pasa? Que cuando la energía vibra a una frecuencia más elevada, mi juicio humano, mi percepción me hace sentir mejor. Pero cuando la energía vibra a una frecuencia más baja, más baja, más baja, a mí me hace sentir peor. Pero simplemente, ya digo, es energía en movimiento. Bueno, no lo he comentado, pero esta que se ve aquí, que demuestra que efectivamente somos energía, es una foto tomada por la cámara Kirlian, de un dedo, de la huella de un dedo, ¿no? Que se ve efectivamente la energía, ¿no? En este caso del dedo humano. Pero también con otro dispositivo, que en este caso es GDV, también vemos cómo se mide, ¿no? Cómo se plasma en una fotografía el campo bioenergético de una persona. ¿Vale? Entonces, esto lo estudia la biofotónica y también podemos ver y estudiar la energía de cada uno de nuestros órganos, si está en insuficiencia, si está en exceso o si está en equilibrio o por lo contrario estancada, que también puede estar totalmente estancada. Richard Gerber, que es un pedagogo, también me gustó y me gusta, ¿no? Porque cada vez hay más médicos, cada vez hay más sanadores, cada vez hay más médicos que trabajan con el tema energético, ¿no? Que trabajan con el ser humano, como decíamos, de una forma holística en su conjunto, ¿no? Y él dice que la mayor parte de la investigación biológica y médica se mueve todavía dentro de las coordenadas de un modelo newtoniano de los seres vivientes, que considera el cuerpo humano como una máquina celular, es decir, como decimos, un cacho de carne, ¿no? Como un cuerpo físico donde efectivamente, ¿no? Cuando me duele la cabeza, ¿qué hago? Me tomo una pastilla, tapo el síntoma, claro, ya no me duele, perfecto, pero no vamos a la causa, no vamos al origen de qué está provocando ese dolor de cabeza, ¿no? O empieza a dolerme la espalda, evidentemente puede ser una mala postura o no, o tengo problemas digestivos, ¿no? Pues me tomo algo, médicamente hablando, que me calma ese dolor, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de ese dolor? Si no tomo conciencia y no encuentro la causa y la equilibro, porque puede ser a nivel emocional o a nivel mental, al final vuelve a aparecer el síntoma. Y si no aparece en esa parte del cuerpo, puede aparecer en otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver también de una forma muy genérica. Dice que aparece, no obstante, una nueva generación de médicos sanadores que pretenden interpretar el funcionamiento del ser humano desde el revolucionario punto de vista de la materia como energía, recogiendo las nuevas aportaciones del mundo de la física cuántica. Una palabra también tan conocida, ¿no? Que dicen que está de moda, pero no es que esté de moda, siempre desde el 1900 existía, ¿no? Se descubrió, de hecho, la cuántica, ¿no? Que revolucionó a todos los físicos desde el 1900. Lo que pasa es que ahora se está aplicando al ser humano, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? Que ya hay mucha tecnología, como digo, que capta esa vibración, esa frecuencia, ¿no? Esa energía del ser humano. Y, por supuesto, cada uno de nosotros, evidentemente, somos materia y a cada uno nos corresponde una, vamos a decir, unidad energética.
y cada uno tenemos una frecuencia diferente, ¿no? Dependiendo de nuestra conciencia, dependiendo de nuestras emociones, cómo gestionemos las emociones, dependiendo de cómo representemos mentalmente, pues evidentemente vamos a tener una frecuencia u otra. Y como digo, no es que sea buena o mala, simplemente es diferente. Bien, el ser humano está compuesto por 9 estructuras o cuerpo energético. También dependiendo del libro que leas, de dónde te formen, ¿no? En metafísica o el autor, pueden llamarle a estos cuerpos de una forma diferente, pero entendiendo el concepto, el nombre es lo de menos, ¿no? Entonces os voy a explicar estos 9 cuerpos para que así entendamos al ser humano como digo, como un ser holístico. Holístico significa que no es solo un físico, es un físico y tiene muchas más partes que hay que tratar en conjunto, que hay que tratar de una forma global y no solo, como decíamos, el síntoma físico. Entonces, el que todos conocemos, el cuerpo físico, y el que trata, vamos a decir, más la medicina convencional. El cuerpo etérico es el que está más pegadito al cuerpo físico y en el etérico es donde se encuentra, aunque en la siguiente diapositiva os lo voy a explicar un poquito mejor, pero para explicarlo a rasgos genéricos se encuentran los chakras, que os sonarán que los chakras son vórtices energéticos que se encuentran también dentro de nuestro sistema energético, se encuentran los canales energéticos, se encuentran lo que llama en medicina china los tantien o los 3 tesoros, se encuentra la matriz etérea, se encuentra el aura. Es decir, dentro del cuerpo etérico hay también componentes energéticos. Dentro del cuerpo emocional, gracias a ese vehículo, gracias a ese cuerpo, podemos procesar las emociones, podemos sentir las emociones. Dentro del cuerpo mental, como su nombre indica, podemos procesar, podemos representar, podemos cerrar los ojos, podemos cerrarlos, traer un recuerdo, proyectar a futuro o simplemente pensar, ¿no? Lo que decimos el pensamiento. Es donde está también nuestro ego, nuestro centro egoico, nuestras creencias. Todo eso se procesa a través de este cuarto cuerpo. Luego tenemos el cuerpo causal. El causal podemos decir que es el superior del mental, pero muchos libros vais a ver que le ponen mental causal, porque básicamente es lo mismo, lo que pasa que el cuerpo causal vibra a una frecuencia más alta que el mental. Por supuesto, no lo he dicho, pero imagino que lo estáis ahora suponiendo que el cuerpo físico vibra a una frecuencia más baja, más densa que el etérico, y el etérico vibra a una frecuencia más densa que el emocional, es decir, va subiendo en vibración a medida que se va expandiendo. Y como decimos, cuanto más alta la vibración, más también sutil es la energía. Estos cuerpos vienen de serie, es decir, nacemos, el ser humano nace con ellos. Todos tenemos un cuerpo físico, todos tenemos un cuerpo etérico, todos sentimos emociones, más o menos, pero todos procesan emociones, todos pensamos y todos tenemos ese cuerpo, vamos a decir, causal, que es el mental superior. Y eso es lo que se llaman los cuerpos inferiores, ¿no? Entonces, bueno, comentaros simplemente por curiosidad, que todos estos cuerpos están coordinados por otra estructura energética, por llamarlo así, que es el alma, ¿vale? El alma es como el coordinador de todos estos cuerpos inferiores. Por eso todos tenemos alma, porque todos nacemos con esto. Ahora, a medida que nosotros vamos evolucionando, a medida que vamos tomando conciencia, que vamos creciendo a nivel personal y espiritual, se empiezan a cristalizar, se empiezan a materializar otros cuerpos, por supuesto, de una vibración más elevada, que son el cuerpo emocional superior, el cuerpo mental superior, el cuerpo espiritual superior y el cuerpo solar, que sería el último de los 9 cuerpos. Y estos se llaman los cuerpos superiores. Y estos no nacemos con ellos, como digo, estos se van materializando a medida que tú vas evolucionando. Entonces habrá personas que a lo mejor ya tengan desarrollado el cuerpo emocional superior y son procesar emociones, pero en otro nivel de conciencia. El cuerpo mental superior, pues hay personas que si lo tienen ya materializado, pues serán esos pensamientos, ¿no? Esa mente, esas representaciones, pero en una conciencia superior, ¿no? Y así, bueno, yo creo que el cuerpo solar no lo tiene, bueno, quizás Buda, ¿no? Lo tuvo, pero el cuerpo solar, ya digo, solo son personas, ¿no? que
que necesitan desarrollar ese cuerpo porque traen misiones de vida, ¿no?, a este mundo, donde necesitan mucha energía, donde necesitan esa conciencia para poder llegar a movilizar masas, ¿no?, y despertar esa conciencia en los demás. Bien, pues una vez dicho esto, bueno, también comentaros, porque creo que es interesante, que todos estos cuerpos realmente, aunque se representen en los libros en forma vertical, ¿no?, como el físico, el etérico, el emocional, así, realmente no es así. Lo que pasa es que es una forma gráfica de poder representarlo, pero todo está como si fueran las muñecas rusas, ¿no? Esa muñeca, las muñecas rusas que está la pequeñita, que la abre y está incluida en la grande y luego sigue abriendo, ¿no?, y unas están incluidas en otras, ¿no? Pues sería algo así. La muñeca rusa grande engloba a todas las demás, pero todas las demás están en vibraciones diferentes, ¿vale? Diferentes, pero todas ocupando como el mismo cuerpo, el mismo espacio. Otra forma de verlo sería coger como un recipiente de vidrio y echar piedra gruesa en ese recipiente y luego echar piedras más pequeñitas. Entonces esas piedras más pequeñitas van cogiendo los huecos que se quedan entre las piedras grandes. Y si luego cogemos arena fina y la echamos en el recipiente, esa arena fina va cogiendo los huequecitos que hay entre las piedras pequeñas y las piedras grandes. Y si por último echamos el agua ya es como que asienta, ¿no?, le da consistencia e incluso va cogiendo esos huequecitos dejados entre la arena y las piedras pequeñas y grandes. Pero todo, absolutamente todo, está en el mismo recipiente. Y cada una, las piedras grandes, pequeñas, arena y agua, tienen una frecuencia distinta. Por lo tanto, evidentemente, sigue siendo materia, pero si nos vamos a ese nivel cuántico que decíamos, sus moléculas, sus átomos están vibrando distinto. Bien, luego dentro del cuerpo etérico, como os comentaba, tenemos esos meridianos energéticos, los chakras, el aura y la matriz etérea. Aquí comentaros que todas esas estructuras, que son las más conocidas porque es lo que está más pegado al físico, entonces cuando nosotros trabajamos con acupuntura ponemos agujas y esas agujas evidentemente se ponen en puntos de esos meridianos energéticos y lo que se va haciendo es movilizar la energía de los meridianos por si está estancada, pues poder movilizarla, o si está en insuficiencia, poder tonificarla, o si está, vamos a decir, en exceso, poder dispersarla, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta volver a generar ese equilibrio. Entonces, todos esos componentes energéticos, aunque tengan nombres diferentes y los veamos como cosas distintas, todos tienen como una misión conjunta, todos están interrelacionados. ¿Y cuál es su fin común? Distribuir nuestra energía por todo el sistema energético y, por supuesto, nutrir a nuestro órgano físico. La matriz etérea es esa capita de energía que rodea a cada órgano. O sea, cada órgano también, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestro corazón, cada uno tiene una frecuencia diferente. Nuestro corazón no vibra a la misma frecuencia que nuestro hígado y nuestro hígado no vibra a la misma frecuencia que los riñones. Entonces tienen su propia resonancia, su propia frecuencia de resonancia. Y eso, cuando vibra en su correspondiente frecuencia, están en armonía, están en equilibrio. Cuando empiezan a bajar su frecuencia o empiezan a subir su frecuencia o simplemente la energía se estanca, pues el órgano empieza a enfermar. Entonces, normalmente siempre va por entendernos, desde arriba hacia abajo. Es decir, la matriz etérea, como es lo que envuelve al órgano, si la matriz etérea empieza, es como un molde, ¿vale? El molde. Si empieza a desequilibrarse esa energía, al final directamente acaba afectando al cuerpo físico. Por eso es muy importante mantener nuestra energía, no solo del físico, sino de los cuerpos superiores, en equilibrio. Porque, ¿qué nos sucede? Que nos damos cuenta cuando ya se desarrolla la enfermedad. Es decir, cuando ya me duele el estómago, cuando ya tengo un cáncer, cuando ya hay fibromialgia, cuando tengo insomnio, cuando tengo ansiedad, ¿no? Infinidad de síntomas o enfermedades que pueda haber. Y cuando ya empiezo a sentir eso es cuando me doy cuenta que algo no va bien. Por eso también decimos que el dolor, que hay mucha gente que dice el dolor es negativo. Sí, claro que es negativo porque me duele, pero gracias al dolor puedo saber que hay algo que mi cuerpo no va bien.
O sea, el dolor es como nuestro sensor energético que nos está diciendo, presta atención a tu dolor de rodilla, presta tu atención a ese dolor que se te está repitiendo constantemente. Y si, no, es que me tomo esta pastillita y se me calma, ya, pero si vuelve a aparecer, con más razón, toma conciencia, ¿no? Y encuentra, ya veremos con diferentes herramientas, encuentra ese origen de la enfermedad, ¿no? Al menos para poder equilibrarlo a nivel energético, como es las emociones, por eso hemos dicho que el cuerpo emocional está por encima, ¿no? El físico, etérico, emocional. Si equilibramos la energía emocional, al final no va a bajar al físico, ¿no? Y si equilibramos nuestra energía mental, nuestros pensamientos, cómo enfocamos, nuestras creencias, al final, si está en equilibrio, no va a bajar al físico. El problema es cuando está en desequilibrio y va bajando y va afectando, porque todo está interconectado con nuestro físico. Bien. Luego, la medicina china también es interesante saber que dentro de nuestros meridianos energéticos, que tenemos 12 meridianos principales, 2 extraordinarios y muchos secundarios, cada meridiano también vibra una frecuencia diferente. El meridiano del hígado no vibra igual que el riñón, pero además resuenan con nuestras emociones, que es lo más interesante. Por ejemplo, la frecuencia del miedo, nuestro miedo, acaba resonando con el meridiano del riñón. Y luego el riñón conecta con la vejiga, entonces luego encima hay conexiones más directas, es decir, si yo siento mucho miedo, constantemente siento miedo y no sé canalizar o no sé gestionar el miedo y encima se convierte en pánico, pues puedo tener más directamente esa energía del riñón en desequilibrio. Y como todo está conectado con todo y los meridianos es como una red energética que va desde nuestra cabeza a nuestros pies, y la energía va circulando por todos esos meridianos, pues si uno está en desequilibrio, la energía que pasa al siguiente meridiano, pues también ya no va a ir en equilibrio, ¿no? Entonces, da igual dónde empiece el origen de ese desequilibrio, porque al final acaba afectando a toda la red tarde o temprano, ¿no? Por eso es importante encontrar dónde empieza, no directamente el síntoma, ¿no? Porque te pueden doler las rodillas, pero la causa puede venir de las cervicales, ¿no? Entonces, si tú vas trabajando las rodillas y no te paras a descubrir que el problema viene de las cervicales, las rodillas siempre te van a estar doliendo, ¿no? Luego recogemos nuestra energía, ¿no? La energía a través del tercer chakra, que la zona de nuestro ombligo, ¿no? Que también le llaman el plexo solar, ¿no? Toda esa zona, por ese tercer chakra recogemos, recordad que los chakras son vórtices energéticos, tenemos 7 vórtices energéticos principales en nuestro sistema energético dentro del cuerpo etérico y luego también tenemos chakras secundarios como son el palma chakra de las manos, de los pies, ¿no? Y otros terciarios. Entonces, esa energía, pues del sol, por ejemplo, del cosmos, ¿no? De la energía ambiente, es recogida a través de ese tercer chakra. Por supuesto, también a través del alimento, porque no hay que olvidar que el alimento es materia, ¿no? Sabemos que es materia, pero también es energía. Por eso cada alimento nos aporta energéticamente una cosa diferente. El picante no nos aporta lo mismo que el dulce, incluso por eso en Ayurveda, en medicina china, son tan importantes los sabores, porque cada sabor también beneficia o perjudica a un meridiano energético distinto, ¿no? Entonces al final también es importante saber el qué como, ¿no? Y que muchas veces cosas que como sin ser consciente me puede estar afectando o agravando un síntoma. Esto viene también de cuando nosotros, cuando somos un feto y estamos en el vientre de nuestra madre, nos alimentamos físicamente y energéticamente a través del cordón umbilical y nos alimentamos de nuestra madre a través de eso, ¿no? De la propia energía, del propio alimento, pero cuando nos cortan el cordón umbilical, ¿qué sucede? Pues entonces empezamos a alimentarnos, como digo, a través de la energía del sol, del cosmos y por supuesto de nuestro propio alimento. Y esa es como si dijéramos nuestra batería, nuestra reserva. Y a través de esa reserva energética, a través del tercer chakra, luego se va distribuyendo por todo lo demás, ¿no? Es decir, se distribuye por los meridianos energéticos, se interconecta con todos los chakras porque todos los chakras están conectados a través también de otros 3 canales,
y a través de esos canales se alimentan nuestros órganos, como decíamos, ¿no? No solo la matriz etérea, sino el órgano físico en sí. Y por eso todo tiene que estar conectado y todo tiene que trabajar de una forma holística, ¿vale? Holística es todo en conjunto, no las cosas por separadas, ¿no? Porque así pues no funciona realmente. Bien, ese también comentaros, como decíamos, que todo está, todos los meridianos están conectados y decir que esa energía, que nosotros le llamamos energía vital, pero en otras culturas le llaman el chi, le llaman el ki, os sonará el rei ki, ¿no? El ki, en medicina china se dice el chi, en India se dice el prana, ¿no? O sea, cada uno pues le llama, pero en esencia es lo mismo, es energía circulando. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando esa energía fluye armoniosamente, podemos decir que hay salud. Imaginaros un río, ¿no? Un río, cuando el agua fluye en el río y no hay ningún impedimento, ningún obstáculo, el agua está saludable. O incluso si tenéis una fuente en casa, la fuente con el agua, ¿no? Que está fluyendo, cuando está conectada a corriente y el agua fluye, está en movimiento, el agua nunca se pone mala. Pero ¿qué pasa si desenchufo la fuente y dejo el agua estancada ahí durante días? Que el agua ya no se mueve y al no haber movimiento hay un estancamiento y el agua empieza a ponerse mala. Podemos decir que la vida es movimiento, ¿no? Por eso también cuando el ser humano hace una vida sedentaria, ¿no? Por eso dicen que también influye en nuestra energía una vida sedentaria y nos pasamos mucho tiempo o sentados, sin movernos, con pereza o apáticos, pues la energía no se mueve y por eso también empezamos a tener incluso dolores y a sentirnos pues mal, ¿no? Físicamente y emocionalmente. O la sangre, ¿no? La sangre que circula a través de nuestras venas, cuando la sangre fluye, perfecto, pero cuando empieza a estancarse en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Estancamiento de sangre, ¿no? Éstasis, al final necrosis y al final los órganos incluso que están cercanos empiezan también a enfermar. Así que todo esto es el movimiento de nuestra energía. ¿Qué es lo que vamos perdiendo, ¿no? Porque ahora veremos qué hace que la energía se estanque, ¿no? Porque tú dices, bueno, si la persona nace con su energía en equilibrio, ¿qué es lo que sucede para que esa energía empiece a desequilibrarse, a ponerse en insuficiencia, a ponerse en exceso o simplemente a no fluir? ¿Qué pensáis que puede ser, no? Bueno, hay muchos factores, pero el porcentaje mayor es la energía emocional. Totalmente. La energía emocional, podemos decir entre un 80 y un 88% son nuestras emociones. Pero las emociones, a ver, son necesarias. Somos seres humanos, somos seres emocionales, tenemos nuestro cerebro límbico a través del cual procesamos las emociones y es necesario sentir, porque también nos da pistas, ¿no? Es como cuando tiene eso que me siento bien y sé que voy por buen camino, pero si me siento mal o incluso estoy con una persona y me siento mal, es como que algo me dice que no voy por buen camino, ¿no? Entonces, es importante tener nuestros sensores emocionales. ¿Cuál es el problema? El exceso de esa energía emocional. El miedo es malo. Cuando hago en algunos talleres esa pregunta, ¿no? ¿Del miedo es malo o es bueno? La mayoría dicen que es malo. Dicen, ¿por qué? Porque el miedo, claro, te impide avanzar en la vida, ¿no? Si yo tengo miedo a hablar en público, el miedo me va a impedir que pueda dar una conferencia. O si tengo miedo a emprender un negocio, pues va a impedir que sea autónoma, ¿no? O que trabaje para mí misma, ¿no? Al final el miedo es cierto que te limita. Incluso a veces cuando se pone en exceso, te paraliza. Ya es que ya ni siquiera hay movimiento, ¿no? Pero si lo ves desde el otro punto de vista, ¿no? El miedo es necesario también porque gracias al miedo nos salva la vida. Gracias a tener miedo, si no tuviera miedo, pues cruzaría la calle sin mirar si viene un coche, ¿no? También, ¿no? Entonces el miedo, gracias a él, pues podemos sobrevivir. Entonces, por eso hasta las emociones tienen que estar en su justo equilibrio, porque un exceso es malo, pero también una insuficiencia también mala. Es decir, si no sintiéramos miedo o no sintiéramos rabia o ira o no sintiéramos alegría, también sería malo. Y si está totalmente bloqueado, pues simplemente me vuelvo una persona
sin emociones, ¿no? Entonces, pues lo podríamos decir incluso, como decíamos antes, la gente que se siente también apática, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar el exceso emocional, liberar ese exceso para que no se quede en nuestro cuerpo y acabe desequilibrando todo ese sistema energético que habíamos comentado, ¿no? Por supuesto, bueno, como lo había comentado, cada emoción vibra a una frecuencia diferente y ya digo, no la consideramos ni positiva ni negativa, simplemente lo que es negativo es el exceso, la insuficiencia o el estancamiento. Luego, ¿cómo se influyen, ¿no? Vamos a decir los tres cuerpos inferiores, ¿no? Habíamos dicho el físico, el etérico, aquí he metido físico-etérico juntos, el emocional y luego el mental causal también lo he metido como junto, ¿vale? Porque son los que casi todos conocemos, físico, emocional, mental. Entonces, ¿qué sucede? En el mental es, como decíamos, nuestros pensamientos, creencias, pero también representaciones mentales. Imaginad que yo cierro mis ojos, o si queréis podéis hacer la prueba, cerrar vuestros ojos y traer a vuestra mente un recuerdo que tú sabes que evidentemente sucedió, da igual que fuera hace mucho tiempo o que fuera ayer, pero que tú sabes que te afectó. Si tú cierras el ojo y vuelves a acceder a ese recuerdo, solo por el hecho de traerlo a tu mente, ¿qué sucede? Lo trae a tu mente y probablemente se vuelvan a activar las mismas emociones, es decir, se vuelve a activar la misma energía emocional que está asociada a esa representación mental. Por supuesto, si es algo que me hace sentir mal, serán emociones que me hacen sentir mal, pero si es algo que me hizo divertirme, incluso reírme a carcajada, solo por el hecho de evocarlo y traerlo, volveré a sonreír, volveré a reírme. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que represento a nivel mental se activa esa energía emocional siempre asociada a esa película. Fijaros qué sucede, porque ahí no somos conscientes. ¿Cuántas películas mentales tenemos que nos estén afectando en el presente si contamos los años que tenemos de vida? Es decir, si fuéramos conscientes y en una hoja apuntáramos todas esas representaciones mentales que soy capaz de acceder y volver a sentir la emoción, toda esa emoción y toda esa energía, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿En el pasado o en el presente? Aunque yo sé que eso sucedió hace 5 años, si lo recuerdo y se activa la energía, la estoy sintiendo en el aquí y en el ahora. ¿Qué quiere decir? Que cuantas más representaciones mentales tengamos con carga emocional todavía asociada, está afectándome en el presente, desequilibrando mi sistema energético y, por supuesto, haciéndome sentir mal. Claro, diréis, yo no estoy todo el rato recordando esas películas, pero no es necesario ponerte como si fuera el típico masoca. Venga, voy a recordar todo lo que me ha hecho daño. Que hay gente que sí, ¿eh? Que hay gente porque no lo puede evitar. Y ya sabéis que hay gente que se enfoca en lo negativo y en todo lo que me han hecho y en el daño que me han hecho y en lo que me han dicho y en lo que me pasó y se vuelven víctimas, evidentemente, ¿no? Y hay otras personas que al revés quieren enterrar, echarle piedras, no quiero conectar con eso, como si no hubiera pasado, pero a un engaño, porque creo que lo he enterrado, pero ya sabéis que si hay algo, un detonante que me recuerde eso que vivió, las piedras se van a caer. Y aunque ya ni siquiera recuerde esa experiencia, porque hay gente que hasta olvida, ¿no? Muchas veces por ese trauma emocional incluso olvidan, pero eso no significa que no nos esté afectando. Es decir, el hecho de que no recuerde no significa que energéticamente y emocionalmente me está afectando. Lo único es que ya no lo identificaré. A lo mejor no identificaré que es por esa experiencia o que fue por ese trauma, ¿no? Simplemente me sentiré mal, me sentiré decaída o generaré una depresión o ansiedad o simplemente pues como mi energía vital está como consumida, ¿no? No entendemos el por qué. Intentamos en la mente comprender el por qué y no encontramos respuesta. Lo único que sé es que me siento mal, me siento triste, siento miedo, me siento limitada. Y entonces siempre va, como digo, de arriba hacia abajo. Y al final todas esas emociones
que ya digo son activadas por nuestras representaciones mentales, son las que acaban afectando al cuerpo físico, como decíamos. Y además, si hiciera la pregunta, ¿no? ¿Dónde se siente el miedo? La mayoría de la gente pues dice, no sé, yo no sé dónde siento el miedo, nunca me he puesto a pensar dónde siento el miedo, ¿no? Pero si empezamos a tomar conciencia emocional y me voy haciendo preguntas y voy siendo consciente de dónde está mi bloqueo energético, pues va a ser mucho mejor. O sea, yo puedo cerrar mis ojos, traer a la mente ese recuerdo, activar, si se activa, ese miedo y luego decir, ¿dónde, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo ese miedo? ¿Dónde estoy sintiendo esa energía? Y puedo coger mi mano y decir, aquí, o aquí, o en el estómago. Pero vas a ver que si entras dentro de ti y conectas con esa energía, tu cuerpo físico te va a decir dónde está esa energía estancada. En medicina china, el dolor es simplemente estancamiento de energía. Una contractura duele o puede doler porque la energía está estancada en esa parte del cuerpo. Entonces, la emoción es igual. Cuando se estanca, duele. Por eso podemos sentir también presión en el pecho, un nudo en la garganta o dolor en el estómago, ¿no? O, bueno, muchas que yo creo que a todos os sonarán esos síntomas. Entonces podemos saber dónde están afectando a nuestro físico. Pero también puede suceder al contrario, ¿no? Que nuestro físico me he caído y me duele las rodillas. Me duele tanto, tanto, tanto que me activa una emoción. Me frustra o siento impotencia o siento, no sé, me puede, o miedo a que no se vaya el dolor, o al revés, rabia por sentir ese dolor. Entonces, a veces el físico, me he puesto el ejemplo de las rodillas, pero puede ser, ya digo, un dolor de estómago o cualquier cosa que me suceda. Activan esas emociones y al final esa energía emocional también puede afectar a mi representación mental. Imaginando, ¿no? Porque en la mente no solo están los recuerdos, en la mente están también nuestras proyecciones a futuro, ¿no? El imaginar. De hecho, sabéis que la mayoría de la gente vivimos en el pasado, vivimos en el futuro. Pocas personas viven en el aquí y en el ahora. Y la mente no distingue si es real o no es real. La mente no distingue si es pasado o es futuro. Es mi percepción, gracias a mi hemisferio analítico, mi hemisferio izquierdo, el que me hace percibir que ha habido un pasado y que va a haber un futuro. Pero realmente mi mente no lo distingue. Yo solo represento y activo energía. Incluso puedo imaginar algo, porque el futuro es imaginar, ¿no? No sabemos qué va a pasar realmente en el futuro por mucho que yo imagine. Por eso muchos también dicen que vivimos, como dicen a nivel cuántico, en un mundo infinito de posibilidades. En el futuro, realmente todo es posible, todo puede pasar. Ahora, la diferencia está a nivel mental en que me enfoco en la posibilidad que me hace sentir bien o en la posibilidad que me hace sentir mal. Las dos cosas son posibles, pero si me enfoco en la posibilidad que me hace sentir mal, activaré las emociones que me hacen sentir mal y físicamente me sentiré mal. Por eso dicen mente sana, cuerpo sano, ¿no? Al final porque actúa directamente en el físico. Y así, ¿qué pasa o qué nos suele pasar? Que vivimos en un bucle, sobre todo emocional mental. Siento rabia, represento situaciones que me activan más la rabia. Imagino lo peor que me puede pasar. Y cuanto más imagino lo peor que me puede pasar, más energía, más activo esas emociones asociadas a esa representación mental. Entonces se van retroalimentando y al final el físico va sufriendo. Nos olvidamos más de esta parte física, ¿no? Y es la que no nos tenemos que olvidar. Bien, esto es lo que os comentaba para encontrar la energía estancada, hacer esta pregunta, ¿en qué parte del cuerpo siento la emoción? Solo con esa pregunta, cerrando los ojos, trayendo a la mente lo que queréis trabajar energéticamente, os puede servir de mucho. Luego es muy sencillo, una vez que la tienes localizada, que es el paso número 1, localizar dónde está la energía, porque yo no puedo trabajar algo que no sé qué tengo, o no puedo trabajar algo que no sé dónde está. Cuando yo ya empiezo a identificar y empiezo a saber dónde se encuentra y a tomar conciencia de eso,
ya con diferentes herramientas puedo liberar esa energía. Y entonces dejaré de sentir ese nudo en la garganta o dejaré de sentir esa presión en el pecho. También nos acostumbramos en nuestro día a día a vivir en tensión. De hecho, invito a que esta noche cuando os acostéis, miréis cómo está la tensión de vuestra mandíbula y vais a ver que la mayoría están los dientes prietos, hay tensión en la mandíbula y ni siquiera somos conscientes. Incluso ahora puede que alguno de vosotros, si tomáis conciencia y lleváis la atención a la mandíbula, esté como un poco tensa o los dientes apretados. Nos acostumbramos a vivir así. Son ya tantos días, tantos años, que ya ni siquiera somos conscientes de eso, ¿no? Que dices, no, si a mí no me duele la espalda, pero hay alguien que te toca un punto, ¡ay, qué dolor! No sabía que tenía ese dolor, ¿no? Pero porque nos acostumbramos también a esos dolores. Entonces, ¿cómo podemos armonizar y equilibrar de nuevo la energía? Esa es la pregunta, ¿no? Que eso es lo que os decía que me llevó a estudiar tanta herramienta y tantas técnicas, porque yo decía, tiene que haber algo que restablezca, ¿no? La salud, el equilibrio, porque lo mismo que se ha desequilibrado, de la misma forma se puede equilibrar, ¿no? Entonces, eso es importante también que tomemos conciencia de ello. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con terapias vibratorias que conforman lo que podemos llamar, lo que os decía al principio, la medicina energética, la medicina vibracional, la que trabaja con la energía, con la frecuencia, con la vibración, con la resonancia, ¿no? Con todos estos términos que conocemos, ¿no? Que trabajan directamente no solo en el cuerpo etérico, emocional, mental, sino también en los espirituales que decíamos si los tenemos, porque aunque sean cuerpos superiores y, como digo, estén en una conciencia más elevada, aún así hay conflictos. Hay gente que dice, hombre, si yo ya tengo el cuerpo emocional superior materializado, ya tengo conciencia. Da igual, o sea, está genial, tienes conciencia, pero eso no quita que sigas teniendo conflictos o bloqueos en esos cuerpos energéticos, aunque estén en una frecuencia más elevada. Entonces va a trabajar de una forma holística todos nuestros cuerpos y, por supuesto, como hemos puesto en el diagrama anterior, todo lo que nosotros equilibremos va a acabar afectando al físico. Entonces, si equilibramos la energía de los cuerpos superiores, el físico va a mejorar. Esa es la idea, que nuestro físico mejore gracias al equilibrio de la energía. Porque el físico, recordad que también es energía. Por lo tanto, no en el etérico, sino en el propio físico, en las capitas más cercanas, que ya digo, no es como conocemos el etérico, también hay capas energéticas. Bien, entonces, dentro de la medicina vibracional existen varias herramientas, cada vez, ya sabéis, hay más y más, o sea, hay muchas técnicas y cada vez hay más, pero porque decíamos, cada vez salen más incluso canalizadores o cada vez la gente, incluso médicos, se centran más en este campo energético. Entonces, puede ser desde restaurar el físico, desde hacer cambiar tus representaciones mentales, que te enfoques siempre, ¿no? Que trabajes tu mente, ¿no? Como puede ser la hipnosis, ¿no? Reprogramaciones mentales que también se puede hacer. Todo lo que se ocurra lo podemos hacer emocionalmente y mentalmente. Entonces, os he puesto algunas terapias de las más conocidas, pero ya digo, hay muchísimas que os sonarán, ¿no? Como la acupuntura, la homeopatía, el reiki, la cromoterapia, las esencias florales, la magnetoterapia, los pares biomagnéticos, ¿no? Los minerales, las gemas, ya sabéis que también tienen su propia frecuencia, ¿no? Y muchas personas usan los cuarzos para equilibrar sus chakras, los cuarzos para calmar un dolor, los cuarzos para dormir y entrar en un estado más profundo, en una onda delta, ¿no? Donde no solo duermas, sino que tu cuerpo descanse, ¿no? Que también hay gente que dice, no, si yo duermo 8 horas, sí, pero me levanto como si me hubieran pegado una paliza. Claro, porque duermes y tienes esa percepción de que han pasado 8 horas durmiendo, pero tu cuerpo ha seguido tenso. Como decíamos, tu mandíbula sigue prieta, tu cuerpo sigue tenso, entonces tu cuerpo físico, en este caso físico, no descansa, no se relaja, no suelta la tensión. Entonces, por eso tiene también la sensación de que te levanta, incluso a veces cansado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que hay muchos motivos.
Entonces incluso hay piedras, gemas, minerales que nos pueden ayudar, incluso como digo, a conciliar el sueño, ¿no? La acupuntura ya la hemos comentado, ¿no? Que puede ayudar a dispersar o a tonificar o movilizar la energía, ¿no? Que tenemos y que circula por esos meridianos energéticos. La homeopatía, ahora también os lo voy a contar porque he hecho un pequeño resumen para los que no lo conozcáis que os suenen, ¿no? Entonces lo he puesto aquí a modo de, ya digo, de esquema. Entonces, las esencias florales, antes siempre decíamos las flores del doctor Bach, ¿no? Porque el doctor Bach fue el pionero en utilizar, ¿no?, la energía de las flores para equilibrar las emociones. De hecho, hay 38 flores dentro, ya digo, del sistema Bach y cada una de esas flores equilibra una emoción del ser humano, ¿no? Pero lo bueno de las flores de Bach es que siempre te va a dar como la energía opuesta. Por ejemplo, si tienes miedo, lo que te va a dar es la energía del coraje, ¿no? O si tienes rabia o ira, te va a dar la energía más de amor. O sea, siempre te da como lo contrario, porque así es como trabaja este sistema. Por ejemplo, la homeopatía es al contrario, porque dicen que lo similar cura lo similar. Como cuando tengo miedo, como hacen muchas veces, psicólogos, ¿no? Algunos que utilizan la terapia de choque, ¿no? Si tienes miedo al agua, tírate al agua o te tiro al agua, ¿no? Entonces, a veces funciona, pero otras veces puede generar un trauma mayor, ¿no? Entonces, la homeopatía dice que lo similar cura lo similar y en las esencias florales el doctor Bach decía que es lo contrario lo que cura, ¿no? Lo que sana. Entonces, bueno, es un método que se utiliza a través de coger flores frescas, ponerlo en un bol de vidrio con agua y con la luz solar, como que se transmite, ¿no? Se transmite ese patrón de la energía vital de la flor al agua y luego pues se toma, ¿no? Vamos a decir, esa esencia, el agua, ¿no? El agua de la flor, pero no es la sustancia física de la flor, sino la vibración, la energía. Y eso es lo que se usa con esta terapia, vamos a decir, vibracional. La homeopatía, como os comentaba, aquí se produce la curación si coincide la frecuencia de ese remedio homeopático con la frecuencia del paciente. Esto es interesante en cuántica. Un sistema vibratorio absorbe la máxima energía posible en su frecuencia resonante. Es decir, cuando resuena, cuando dos frecuencias resuenan, es cuando absorbe la máxima energía. Luego la terapia de color, porque el color igual, ¿no? Es como el arco iris, el rojo, el naranja, el amarillo, ¿no? Igual que nuestros chakras que coinciden con los colores del arco iris. Entonces, esos colores, cada uno tiene su espectro, ¿no? Su banda de frecuencias, cada uno emite una frecuencia diferente. Entonces, el rojo no vibra igual que el naranja. Entonces, también se usa la cromoterapia, pues incluso con luces, con focos, incluso con piedras, porque si tú coges un mineral, imagínate un jaspe es rojo, entonces tiene el rojo y además tiene la propiedad del jaspe en sí. Entonces estás como matando a dos pájaros de un tiro, o sea, cogiendo las propiedades del mineral y la cromoterapia, ¿no? A mí personalmente me gusta trabajar de esa forma, aprovechar esas dos cosas. Entonces, de hecho, se utilizaba ya como cuentan en el antiguo Egipto, ¿no? Es decir, los egipcios amaban el sol, veneraban siempre la luz del sol, pues bueno, pues siempre igual que la luna, las estrellas, todo eso, y sabían que la luz y el color era capaz de restaurar la energía del ser humano y, por supuesto, conectar con esa paz mental, ¿no? Con ese equilibrio mental. Luego también sonará la imposición de manos, ¿no? La más conocida es el Reiki, como os decía, el Ki también es la energía, ¿no? Rei es la energía que nos envuelve, vamos a decir, la energía que nos engloba, y el Ki es nuestra energía interna, ¿no? Y es como canalizar, es como conectar con esa energía universal y a través de tu cuerpo físico, que hace de canal, poder transmitir esa energía a través de tus palmos chakras, de tus manos, hacia ti mismo o hacia una persona, ¿no? Entonces, pues también es como ya digo, ¿no? Transmites por resonancia esa frecuencia y esa vibración, ¿no? En definitiva, esa energía. Y luego la bioresonancia,
que también ahora está muy de moda, ¿no? La bioresonancia. Igual que habíamos dicho que los colores tienen su espectro de frecuencia específico, pues cada célula de nuestro cuerpo también tiene un espectro de frecuencia específico que emiten, por supuesto, ondas electromagnéticas. Entonces, todo lo que son las células, los tejidos, los órganos, los átomos, las subpartículas, y dentro de los átomos, que antes conocíamos que solo en el núcleo estaban los protones, neutrones y los electrones circulando por la órbita, pues ya digo, en el 1900, cuando empezó la física cuántica, se empezó a descubrir, y luego posteriori en los aceleradores de partículas, que todavía hay unas partículas más pequeñitas que son los quarks, los bosones, o sea, hay más pequeñitas todavía, y esas partículas pues se están descubriendo constantemente, ¿no? Y eso es lo que emite esa onda electromagnética y esa energía, ¿no? Por eso sabemos que tenemos esa energía evidentemente dentro. Entonces, la bioresonancia lo que hace es detectar esa onda electromagnética que están alteradas. ¿Por qué? Pues por diferentes detonantes, por la propia contaminación, por la wifi, por el alimento que tomamos, por los tóxicos, por las emociones, ¿no? Por muchas cosas, como hemos dicho, se altera, ¿no? Se altera esa onda electromagnética. Entonces, la bioresonancia lo que hace es reprogramarlas de nuevo, ¿no? A través de un filtro que se llama filtro de resonancia molecular, y lo que hace es como separar las ondas armónicas de las disarmónicas, y lo que hace es potenciar el efecto de las positivas, de la armónica, y neutralizar la onda patológica, ¿no? Y eso ahora, con muchísimos dispositivos que trabajan en bioresonancia, ahora es como la nueva medicina, por así decirlo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa, no? Mi sorpresa, después de también, o lo que he comentado, que soy una, me apasiona todo el tema de técnica, y cada vez que sale una, hacer bars, o sea, cada vez, es que todas me gusta aprenderlas. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de, primero, aprenderlo, luego probarlo contigo, integrarlo, y si te sirve, poder enseñarlo a los demás, poder transmitirlo, poder hacer sesiones, porque sabes que ha funcionado, ¿no? Entonces, cuando a mí me presentaron este dispositivo, que es precisamente de bioresonancia, lo último que os decía, ¿no? Que se llama Healy, fue la sorpresa que me llevé, porque todo lo que he contado, todo, por ejemplo, está, o sea, bueno, eso y más, las sales de Schuller, que no he hablado, las sales de Schuller también se usan, incluso también, no solo para equilibrar el físico, sino también para equilibrar el emocional. Entonces, todo eso, cuando a mí una chica me presentó este dispositivo, como me abro a todo, tengo esa mente de conocer todo, cuando me dijo, es que hay un dispositivo que tiene un sensor cuántico. Y cuando me dijeron sensor cuántico, digo, ¿cómo? ¿Cómo que tiene un sensor cuántico? Dice, sí, tiene un sensor cuántico, y además te testa y te trabaja a nivel frecuencial y a través también de microcorrientes todo lo que hemos visto y muchísimo más, ¿no? Entonces dije, esto tengo que también conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que este dispositivo que engloba todo eso trabaja con dos cosas distintas. Las frecuencias que hemos estado hablando, que va a ese campo bioenergético, decía, el emocional, mental, etérico, causal, a todo eso, a todo nuestro campo bioenergético, pero también trabaja a través de las microcorrientes, que eso va directamente a las células, ¿no? Eso también hay muchos centros, muchos hospitales privados que tienen sus propios dispositivos a través de microcorrientes, y esas microcorrientes incluso fisioterapeutas lo trabajan para tonificar el músculo y para quitar la tensión del músculo a través de esa microcorriente. Entonces trabaja, ya digo, con las dos cosas, y las dos cosas son complementarias. Deciros que, como hemos dicho, estamos compuestos evidentemente de átomos, células organizados en tejidos y al final en los órganos, ¿no? Y cada célula de nuestro cuerpo es una pequeña central eléctrica, porque hemos dicho que produce energía constantemente, está constantemente produciendo energía. ¿Sabéis cuántas células tiene nuestro cuerpo? Pues tiene más de 30 billones de células. O sea, ya son unas cuantas, ¿no? Entonces, cada célula, al igual que cada organismo, tiene un metabolismo propio. Entonces, lo que es el agua, ¿no? Como nosotros, el agua, los nutrientes y el oxígeno siempre deben entrar, y los productos de desecho que ya no nos sirven deben de salir. Pues la célula hace lo mismo. Entra y todos los productos de desecho
salen. Y ese transporte se hace a través de lo que se llama la membrana celular. Bien, la membrana celular, como veis aquí, tiene unas válvulas que se abren y se cierran para que ese transporte de entrada y de salida se pueda realizar, ¿no? Cuando aquí ya empieza, vamos a decir, a ensuciarse, a acumular, vamos a decir, porquería ya la célula, pues se abren las válvulas y sale, ¿no? Para volver a entrar lo bueno. Entonces, ese mecanismo que, basado en el potencial de la membrana, el potencial de la membrana es la diferencia del potencial entre el voltaje interior, que veis que es negativo, y el voltaje exterior, que es positivo. Entonces, ese mecanismo basado en el potencial de la membrana es el responsable de que el metabolismo celular esté sano o de que el metabolismo celular esté enfermo. De hecho, esto lo estudió el modelo de voltaje de la membrana celular, lo estudió el profesor Robert O. Becker, que es un cirujano ortopedista y experto en electroterapia, y luego también lo estudió el profesor Nordström, que es profesor emérito de radiología y además es presidente de la Comisión del Premio Nobel de Medicina. Entonces, ellos descubrieron y estudiaron, ¿no? Que por eso ya digo se les conoce, y una célula sana muestra un valor de menos 70 milivoltios. Aquí lo tenéis, está una célula sana, joven, y que conforme va aumentando, es decir, valores mayores de menos 70, va conduciendo ya a un metabolismo celular perturbado, ¿no? Que puede llevar pues, a esa enfermedad. Entonces, pues aquí veis en menos 50 que ya una célula enferma envejecida, y conforme vamos subiendo, ¿no? Ya se produce el dolor, la inflamación, el edema. Aquí ya en menos 15 tenemos una célula tumoral, la división celular, y ya en 0 ya es como la muerte, ¿no? La muerte de la célula. Entonces, cuanto más bajo de menos 70, más sana es la célula. Eso es lo que ellos estudiaron. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que el suministro de microcorriente, como hemos dicho antes, que va directamente a la célula, con frecuencia lo que va haciendo es aumentar ese potencial de la membrana y además la producción de ATP. La producción de ATP simplemente es la energía que se produce en las mitocondrias, ¿no? Para que tenga más energía. Y los efectos que, en el estudio, según un estudio en animales de Hop-Chen, es que hay un incremento de la producción de energía de ATP de hasta un 500%. El aumento de la síntesis proteica de hasta un 70%, que la síntesis proteica es el proceso por el que se forman proteínas para crear nuevas células, es decir, la creación de vida física de acuerdo al plan, como decimos, original, ¿no? Que está guardado, como sabéis, en el ADN dentro de cada una de nuestras células. Entonces es como que crea nuevas células sanas. Y además aumenta el transporte de aminoácidos de hasta un 40%, ¿no? Que son los bloques estructurales de la síntesis proteica. Estos son los estudios que se han hecho. Las frecuencias en las que se basa este dispositivo que os comento, que se llama Healy, tiene precisamente exactamente lo mismo, ¿no? Porque están basadas en este estudio. Entonces, ¿cuál es lo que a mí me sorprendió? Que lo que hace es que te analiza la frecuencia, tu frecuencia. Habíamos dicho que cada ser humano tiene una frecuencia determinada. Evidentemente, somos únicos, ¿no? A nivel frecuencial. Entonces, lo que hace es que te mide exactamente a ti cuál es tu propia frecuencia, y en función a tu frecuencia, más te lo mide cada 10 segundos, en función a tu frecuencia te manda las frecuencias más armoniosas para trabajar asuntos determinados. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser ansiedad, puede ser fibromialgia, puede ser un colon irritable, cualquier cosa. Porque, como habíamos dicho, cada órgano de nuestro cuerpo tiene una frecuencia diferente y capta cuál es la frecuencia que está en desarmonía y que tú, como ser, vamos a decir, multidimensional, estás vibrando. Eso es lo que realmente a mí me apasionó, porque conozco un montón de aparatos de bioresonancia, pero ninguno tiene ese sensor cuántico que te mide cada 10 segundos. Y tiene sentido, porque ya no es cada 10 segundos. Nosotros estamos constantemente cambiando de pensamiento. Te llaman por teléfono, te dicen algo, te interrumpen, tienes una discusión con tu madre, ahora simplemente estoy pensando lo que tengo que hacer luego o lo que tengo que hacer mañana. Estamos constantemente cambiando. Y acordaros, todo eso está en la mente, lo representa la mente, y la mente es la que va activando las emociones, y esas emociones y esas sensaciones acaban al físico, y eso es lo que te va midiendo para ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
cuál dentro del paquete inmenso que tiene de frecuencia Healy te tiene que mandar para ponerte en sintonía, para ponerte en armonía. Bien, entonces siempre Healy avisa que no están reconocidos por la medicina convencional, salvo los que están indicados para el dolor, la ansiedad, la fibromialgia, porque Healy está reconocido como un dispositivo médico de clase 2A, pero solo para trabajar dolor, fibromialgia, ansiedad y depresión. Para todo lo que os decía de las flores de Bach, de los meridianos energéticos, de las sales de Schuller, eso como ni siquiera está reconocido por la medicina occidental, pues evidentemente no puede hacerlo tampoco Healy. Y estos son, pues, bueno, cantidad de programas que tiene para usar con microcorrientes, ¿no? De cómo equilibrar, o sea, tiene programas para hacer una purificación en tu cuerpo, eliminar toxinas, tiene para aumentar tu batería, tu energía, tiene un antiestrés que es el relax, tiene para liberar dolor o sensaciones desagradables que es el release, para equilibrar todos los meridianos, tiene el meridiano 1 y meridiano 2. Cada programa puede durar 30 minutos, 50 minutos o 70 minutos, dependiendo del programa que se elija, ¿no? Y son muy facilitos de usar porque se ponen simplemente unas pulseras, las tengo aquí, se ponen unas pulseras en las muñecas y va conectado a este aparatito que os decía que se llama, ¿no? Y a través de la bioresonancia, a través de esas frecuencias, va equilibrando todo esto. Entonces, esto está muy bien porque simplemente elegir, pues bueno, los chakras, tiene programas de defensa, si eres electrosensible, ¿no? Porque hay gente que es electrosensible y que cada vez las radiaciones la afecta más a nivel piel, a nivel salud, a nivel ansiedad, insomnio. Entonces, tiene programas incluso específicos para, como si dijéramos un protector, por eso se llama defensa energética, ¿no? Porque te protege frente a esas radiaciones, ¿no? En el caso de que sea electrosensible. Tiene también, por ejemplo, para regular la glándula pineal, ¿no? Que este lo uso yo en concreto mucho. Tiene de ciclo profundo para encontrar la raíz de los problemas, los asuntos, ¿no? Como decíamos, ir a la raíz, ir a la causa, ¿no? A eso que está más profundo en el subconsciente o en el inconsciente para tomar conciencia y poder equilibrarlo. Porque no podemos equilibrar algo, como decíamos, que no conocemos, ¿no? Que no sabemos. Tiene todo lo que es nutrición digital también, o sea, tiene infinidad de programas. Y esto fue lo que me llamó mucho la atención, porque lo otro es a nivel celular, a nivel, ya digo, microcorriente, y esto a nivel del campo de la información, a nivel frecuencia, ¿no? Frecuencial. Entonces tiene un programa muy interesante que no lo he visto nunca, y por eso digo, esto es increíble, que hace el análisis, se llama el análisis del aura, te da el nivel energético de tus chakras, ya digo, he hecho unos pantallazos para no hacer la prueba en directo con el aparato, que sea más fácil de que lo podáis ver, y analiza, por supuesto, tienes que meter tus datos, una foto, tu fecha de nacimiento, o sea, unos datos que te pide el sistema, y luego lo que hace es que mide tu frecuencia, incluso conecta con tu consciencia a través de ese sensor cuántico, mide porque es nuestro campo de información donde está precisamente la información, por eso se llama campo de información, y te da mensajes, ¿no? Mensajes según tu chakra, los que estén más, vamos a decir, bajitos, te da esos mensajes, ¿no? Entonces, esto para que veáis mensajes que te da, que tú dices, ¿cómo sabe eso de mí? Pero ¿cómo puedes saber eso de mí si ni siquiera me conoce, ¿no? Un terapeuta que te está haciendo esto y dices, pero vamos a ver, si yo no le he contado nada, ¿cómo me da estos mensajes, no? Te dice tu estado actual, en este caso la dirección propia en la vida, la define uno mismo y la decisión al respecto ya no se da a nadie. La persona percibe claramente que el rumbo de su vida está cambiando, pero aún no sabe cómo será realmente el cambio. Te dice dónde está ese desequilibrio a nivel frecuencial, en qué chakra, ¿no? Y bueno, te va dando mensajes, te da el porcentaje de resonancia, o sea, si te sale el 90% significa que resuena mucho contigo esa información, ¿no? Y luego, bueno, cada parámetro significa una cosa, estos son diluciones homeopáticas, o sea, es súper completo, ¿no? Y luego, lo bueno es que puedes equilibrar, es decir, si tú le dieras a vibrar, te manda la frecuencia
para poder armonizar y que tomes conciencia de esos mensajes que te está dando. Porque hay mensajes que cuando tú los lees dices, me resuena, ¿no? Es un 90% me resuena. Es verdad, ¿no? Me está sucediendo eso. Pero luego puede haber otros mensajes que estén en una resonancia menor o que haya resistencia, como este 8, que es como que todavía puede ser evasivo o huir de esa situación o de ese problema, ¿no? Ponerte en ese papel de no quiero saber nada, no estoy todavía preparado para afrontar esto, ¿no? Pero al darle a vibrar y al mandarte esa frecuencia, lo que va haciendo es que cada vez te vaya armonizando y que cada vez vayas encontrando más como esos recursos, porque evidentemente tu vibración cambia, ¿no? Y que pueda ir haciendo frente, ¿no?, a esos mensajes que te va dando para poder trabajarlo. Y lo bueno, como decía antes, es que todo lo que hemos contado de todas las técnicas vibracionales están recogidas en Healy. Es decir, las flores de Bach, puedes testar las flores de Bach y te dice cuáles son las que te salen. Por ejemplo, aquí te dice que necesitas roble. A mí que trabajo mucho con ella, sobre todo cuando ha sido el tema de la pandemia, que no podíamos salir, pues lo que hacía es que mandaba la frecuencia floral, que se puede mandar a distancia, porque la frecuencia, la energía no entiende de espacio-tiempo, y no necesitaba la persona tomarse, en este caso, las gotitas de las flores. Entonces la vibración le llegaba, la frecuencia le llegaba. Entonces te dice cuál es la flor que tiene en desequilibrio y además qué te aporta, ¿no? Pues en este caso se refuerza la resistencia y la capacidad de abordar el estrés, con lo que favorece el potencial de desarrollo personal. Y además te hace recomendaciones de aceites esenciales y de piedras, gemas, ¿no?, que puedes además usar. Y luego, pues elige el tiempo, porque, bueno, esto luego evidentemente, claro, hay que saber usarlo, pero es tan sencillo como elegir el tiempo que se manda y ya mandar la frecuencia para poder armonizarlo. Y luego, para que veáis que tiene también la gemoterapia, pues en este caso te dice que te vendría bien, ¿no?, la persona que se le hizo el estudio, la pirita, y además te dice que te aporta la pirita cuando mandas la frecuencia de la pirita. Entonces nos ayuda a construir una base energética en la vida basada en nuestra verdad suprema o refuerza el sentido de nuestro propio yo, ¿no? Y te va dando todo, ¿no? El cuarzo de Brasil, la cornalina. Y lo bueno es que ya no tienes que llevar la piedra en el bolsillo o no es necesario llevar, pues no sé, una pulsera o un colgante porque directamente te la manda. También tiene esto que no lo había comentado, pero es fundamental para el físico, emocional, también mental, todo el tema de lo que son vitaminas, oligoelementos, minerales. Bueno, pues también te dice cuál es en este momento, porque ya digo, siempre te lo mide en tiempo real, cuál es en este momento lo que tú más necesitas, ya sea a nivel, ya digo, físico, porque a veces si tienes una carencia de una vitamina, te puede estar afectando a nivel emocional. Entonces, por eso decíamos que el ser en su conjunto, de una forma holística. Entonces, hasta te dice pues, que te falta vitamina B1, que puedes tener en exceso o en insuficiencia. Ya digo, aquí te lo regula, lo que te hace es que te lo regula. O la L-lisina, o la vitamina E, o el ácido linoleico, le da a vibrar y te manda también la frecuencia. Pero no es que te manda la frecuencia de la vitamina B1, es como que te manda la frecuencia para que tu cuerpo esté más preparado para absorber del alimento, de la comida, esa vitamina B1, ¿no? O para que, ya digo, tenga esa capacidad de absorción o simplemente de integración, ¿no? Eso es importante, no es que te mande vitamina B1, ¿no? Bien, también tiene la homeopatía, para que veáis que también hace la resonancia de la homeopatía y te manda la homeopatía, también las sales de Schuller, en este caso pues te dice que necesita el bioduro de potasio de 6 y también lo que te aporta, pues la empatía, refuerza la capacidad de adaptar las expectativas propias y poner las reglas y las obligaciones en una perspectiva armoniosa. O sea, te va aportando todo eso. Y bueno, y simplemente pues quería comentaros que en agradecimiento a vuestra asistencia por haber asistido a esta charla, si queréis podéis solicitar una demostración totalmente gratuita para que simplemente conozcáis el poder, ¿no? El poder de Healy. Os podemos hacer un estudio del aura, ¿no?, para que os dé esos mensajes de vuestra conciencia y toméis conciencia de esos mensajes, o testaros las flores de Bach o las flores de Bush, que también tiene la australiana, o la homeopatía o las sales de Schuller, ¿no? Es que tiene más de
400 programas, tiene muchísimo, ¿no? Entonces se puede hacer un estudio muy completo de muchas cosas. Y tan solo si queréis esa demostración gratuita, tenéis que escribir un mensajito por WhatsApp, pero es importante que pongáis la palabra conectado, porque como pertenezco a ese grupo de conectados, pues para que podamos reconocer que venís de esta charla, es necesario poner conectado. Entonces, en WhatsApp, conectado, simplemente con esa palabra ya sabemos que es una demostración, o bien escribir un correo electrónico a conectadoscongili@gmail.com. Así que voy a echar un vistacillo al chat porque no he visto absolutamente ningún mensajito. Imagino que mis compañeras han estado atentas. Y si, bueno, si hay alguna preguntita o algo. A ver si entendí. A ver si entendí. Sí, yo creo que sí, están conectados. Vale. Pues nada, pues han contestado, por lo que veo, a todas las preguntas. Así que no sé si alguna compañera mía quiere aportar algo, quiere comentar o alguien. Y si no, lo dejamos. A ver. Sí, miro el chat. ¿Qué recomiendas para equilibrar y mantener alta la frecuencia vibratoria? Pues hemos comentado que eran las emociones, ¿verdad? Siempre la gestión emocional ayuda mucho, pero claro, es un porcentaje muy alto, pero no es todo. Siempre la alimentación también es importante, el espacio donde vivo, la contaminación, ya sabéis que todo eso también afecta, las corrientes eléctricas y electromagnéticas nos bajan también bastante el nivel vibracional, ya sabéis, la wifi, el teléfono móvil cerca, ¿no? O abusar de todo esto. Entonces, pues bueno, usar, es que es tecnología, no podemos vivir ya sin un ordenador, sin un móvil, ¿no? Pero usar las cosas siempre con, pues, o con sentido común, ¿no? La alimentación, como hemos dicho, es muy importante y desde mi punto de vista, lo que hace que nuestra vibración baje es el estrés, o sea, todo lo que, pero el estrés, claro, sería muy amplio, ¿no? Para hablar de él, pero el estrés y ya digo, esa gestión emocional, llevarla bien, ¿no? Que no se nos queden esas emociones atrapadas, porque cada vez que, como decíamos, recuerdo algo negativo del pasado, se activa esa emoción. Cada vez que lo recuerdo, se activa esa emoción. Y todas esas películas acumuladas a lo largo del tiempo hace que, sin duda alguna, nuestra vibración baje. Meditación también, ¿no? Parar la mente, encontrar ese espacio, conectar con uno mismo, ser consciente de lo que nos hace sentir mal, por supuesto para poder quitarlo, liberarlo. Y ya pues de todas esas técnicas que digo, hombre, yo ahora como usaba todas esas por separado y este aparato de bioresonancia reúne todas, pues yo ahora mismo el que estoy usando es sin duda alguna Healy, ¿no? Porque trabaja las dos cosas, como digo, microcorriente y frecuencia, y todo es energía. Entonces, es que eso es, vamos, para mí ahora básico, ¿no? Y yo como terapeuta que trabajo todo esto, pues es mi herramienta de trabajo. Pero hay muchas cosas, ¿no? Que pueden ayudar a, como digo, a nuestro equilibrio. Y alguna más. Y por supuesto, pues andar descalzos, hacer posible por la tierra, el agua con sal, para una limpieza también energética, ¿no? Aunque no vivamos en la playa, da igual, una bañera con agua, con sal gruesa, echar 1 kilo de sal gruesa, os podéis meter al menos 20 minutitos dentro y eso también energéticamente también limpia, ¿no? Porque hay muchas cosas que ya también no son de nuestras emociones, sino cosas que se nos quedan pegadas, ¿no? Pegada a nuestro aura, a nuestro campo energético. Entonces, pues esas limpiezas energéticas, no solo físicas, de ducharnos diariamente, pues son importantes. Bien. Sí, el aparato mágico es Healy. Y ya digo, si queréis probarlo en directo, si ponéis eso, o lo que hacemos es que nos conectamos con Zoom, con la persona que lo solicite,
Le pediremos esos datos porque, como decía, hace falta pues, grabar la huella energética de la persona a través de la foto y unos datos. Hay que grabar la energía de la persona y una vez ya grabada podemos hacer el estudio, ¿no? Bueno, nosotros no, Gili. Gili lo hace y entonces pues ya, pues según lo que elija, si el aura, los mensajes, las flores, la homeopatía, la carencia de vitaminas, oligoelementos, o los programas de microcorrientes que resuenen más contigo, de meridiano energéticos, ¿no? Pues lo hacemos, os damos la información, os mandamos el PDF, porque además te saca un PDF con la información y así pues lo tenéis todo en directo con la persona por Zoom, ¿vale? Entonces, pues si no hay ninguna pregunta más. Hola, May, buenas noches. Hola, Eva. Hola. ¿Qué tal? Buenas. A ver, yo quería comentar también, ¿vale? Porque tenemos la parte, bueno, cuando se le hace una sesión por Zoom, pero luego la importancia de las microcorrientes, que eso ya es a nivel físico. Más que nada es porque estoy teniendo unos testimonios increíbles, increíbles. Es que lo tengo que contar porque, bueno, la persona casi me lo dijo con lágrimas en los ojos, súper maravillada, porque está padeciendo una diabetes de hace muchísimo tiempo. El médico lo único que le había dicho es que seguramente iría más. Ha estado poniéndose las microcorrientes, ahora cumpliendo a rajatabla sus 3 programas al día y en unos 10 días ha reducido el consumo de insulina en un 50%. Está maravillada. Entonces, a ver, lo quería compartir para que viera la gente el potencial que realmente tiene, porque cuando alguien sufre de estas cosas es que lo pasa mal. Y cuando el médico le dice que no va a tener solución y que va a medicarse ya toda la vida, menudo decreto. Totalmente. Sí, además que cada vez hay más médicos, de hecho tenemos compañeros médicos que tienen Healy, ¿no? Y que lo usan y que lo recomiendan a sus pacientes, ¿no? Y nada más que pongáis testimonios Healy, o sea, y hay cantidad, yo es que de mí misma tengo unos cuantos. O sea, afortunadamente tenía, o sea, me encontraba saludable, pero bueno, era lo típico, efectos, pues yo qué sé, premenopausia, ¿no? Tema hormonal, o a mí me afectaba mucho el cambio del tiempo y me daban unos dolores de cabeza horribles. Entonces, dentro de protección energética, de defensa energética, hay uno que se llama planetas. Y de hecho, cuando a mí me hicieron el estudio, me salió por resonancia planetas, que yo decía, ¿y qué es planeta? Dice, ¿a ti te duele la cabeza o te sueles marear o te afecta el cambio del tiempo? Y digo, pues desde que tengo uso de razón, o sea, desde que tenía 17 o 18 años, cada vez que iba a cambiar el tiempo o la presión o incluso el tema de la luna, los cambios así, me empezaba a dar una presión en la cabeza y cuando me puse el de planetas, o sea, yo llevo con Healy 1 año y medio aproximadamente. A mí no me ha vuelto a dar ningún dolor de cabeza por ese asunto. Y con el tema hormonal, doy fe, o sea, los típicos sofocos, todo eso, cero. En mí. Esas dos cosas, porque estaba pensando otra más, pero, sí, y que se me hinchaban los tobillos, se me hinchaban también los tobillos cuando venía ya el calor. Y eso también fuera. Entonces, esos son mis 3 testimonios, pero luego de gente que estamos trabajando con ellos, cantidad, o sea, cantidad. Pero el de Evangelina es súper interesante, o sea, porque yo conozco otro o sea, yo tenía un chico que de hecho se compró al final el dispositivo, pero porque yo le estaba haciendo terapia y era con la masa muscular. O sea, era una enfermedad que ahora no recuerdo el nombre, pero que iba perdiendo masa muscular. Entonces estaba muy delgadito, pero sobre todo sin fuerza. Entonces, cuando le hice la resonancia, hay un programa que se llama Potencia. Y luego hay otro que es para tonificar el músculo, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba. No lo recuerdo. Pero le salieron 2 programas y empecé a usar esos 2 programas con sus correspondientes frecuencias, porque tú no tienes que hacer nada, simplemente, ya digo, dar a una opción que pone hacer resonancia y le sale directamente qué es lo que mejor le viene. Entonces le empecé a mandar esos programas y esa persona empezó a sentir más fuerza, empezó a coger la bicicleta, empezó, o sea, y estaba alucinado. Y entonces le dijo, es que yo no sabía que me podía comprar la máquina. Digo, sí, claro. Él se pensaba que es que solo se podía hacer terapia a través de la máquina. Digo, no, tú puedes tener tu propio dispositivo. Y al final lo compró. Entonces, ya digo, es que hay muchos casos de este tipo de
no sé. Yo en concreto, otra persona, por ejemplo, con animales, porque trabajé con una chica que tenía un perrito que tenía alergia y además se rascaba mucho la oreja y le salían como heridas y al final, pues claro, era como... Y lo llevó a un veterinario, le pusieron lo típico, pues, bueno, hasta el collarín este que le ponen así a los perros y estuve trabajando con ese perrito. Y de hecho tengo ahí el mensajito que me escribió la semana pasada diciendo, increíble, la alergia ha desaparecido. Y dije, madre, y le hice solo 3 sesiones, ¿eh? O sea que encima fueron solo 3. Entonces hasta los perros, los animales, puedes hacerlo para la energía de tu casa, para armonizar la energía de tu espacio, puedes grabar la frecuencia de una planta y mandar la frecuencia de esa planta, puedes grabar la frecuencia de un aceite esencial y mandar la frecuencia del aceite esencial a tu aura. O sea, es que luego, tiene, como es cuántico, pues tiene muchas, muchas posibilidades. Y luego, Inés, ¿cuál es el coste? Bueno, es que el coste es que hay 5 ediciones. Entonces, claro, dependiendo de los programas que tenga, como hay tantísimos, pues tiene un precio u otro. O sea, va desde 500 euros hasta 4.000 euros. Es que dependiendo. Entonces, pues hay desde 500, 1.000, 1.500, 2.500 y luego el otro que son ya el profesional que tiene absolutamente todo, ese ya es el más caro. Pasa que, bueno, Healy hace promociones mensuales, ¿no? Y ahora están promocionando uno que se llama el Resonance Plus, que en vez de 2.500 vale 1.500, te descuentan 1.000 euros, pero acaba el 31 de mayo, ¿no? Entonces van haciendo promociones también, dependiendo de los programas nuevos, porque están constantemente sacando. Ahora han sacado uno que es de Ayurveda. O sea, que encima dije, qué pasada. O sea, tiene medicina Ayurveda para equilibrar las 3 dosas y se llama El poder del 3. Entonces, constantemente, como está Healy, a ver, evidentemente el equipo de Healy, ¿no? Pues son científicos, hay físicos, hay médicos, hay terapeutas, entonces pues siempre están buscando lo más novedoso, ¿no? Y todo lo que pueden aportar a través de Healy, ¿no? Entonces cada vez hay más y más y más programas. Entonces, claro, dependiendo de lo que tú elijas, pues tiene un precio u otro. Y algo más. Y recomendamos, hombre, yo por ejemplo tengo el profesional. ¿Por qué? Pues porque soy terapeuta. Entonces, al ser terapeuta, me viene todo tipo de personas. Entonces, no es lo mismo que sea de uso personal, ¿no? Que sea solo para ti, que ahí sí te recomendaría que lo uses para ti y tu familia, por supuesto, y que según las dolencias que se tengan o los problemas que se tengan, hay unos programas muy buenos para los niños que son de concentración, de memoria, de ansiedad por los exámenes, y si encima tienes mascota, ¿sabes? Entonces, yo lo que haría es preguntar para qué lo quieres, ¿no? Es decir, ¿qué te pasa a ti? Si tienes pareja o si estás casado, si tienes hijos o padre, madre, y en función a todo lo que tengan, pues ya hacer como bueno, ¿qué es lo mejor, no? De todas formas, Mai, creo recordar que ahora la promoción que hay, además se puede acceder al profesional por solo 300 euros masiva o algo así. Se puede tener un profesional a menos de mitad de precio. Sí. Yo creo que es lo mejor que han sacado casi hasta ahora, ¿verdad? Sí, el profesional que hasta el 31, el profesional que está en 4.000, su precio oficial es 4.100. Que de hecho a veces te entran ganas de darte ahí como porque es verdad, porque te da rabia luego que salgan promociones y tú las has comprado por un precio superior. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Que cuando hay promociones, pues ya está. Si tú la has comprado ya, pues no puedes hacer nada. Y ahora el profesional está de 4.100, que es el precio oficial, lo puedes comprar por 1.800. Entonces, ¿qué dicen? Madre mía, es que 1.800 euros el profesional, vamos, vamos, no sé, es un regalo. Y efectivamente, yo nunca había visto una promoción tan grande. Sí, yo creo que es la mejor, me parece. Sí. Se me había olvidado decir. Sí, el que tenga interés, que luego ya pregunte si tiene interés, o sea, si hace la demo, le interesa y tal, pues evidentemente le vamos a recomendar lo mejor. Claro, está claro. Muy bien. Pues nada, pues si no hay nada más, simplemente agradeceros vuestra asistencia y que un placer haber compartido esta información. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros, Carmen, y que paséis feliz lo que quede del día, ¿no? Dependiendo de dónde estéis.
Gracias, Mai. Espectacular Chao, chao, la chao. charla. Chao. Adiós.